Mi gran ventaja competitiva es que mientras los demás lo están pensando, yo lo estoy haciendo. Para mí, el talento está súper sobrevalorado. Yo siempre digo que a mí es muy difícil ganarme porque me tienes que matar para ganarme, porque nunca me rindo. La frase seguramente que más escucho a lo largo del día es una idea, quiero contártela, ¿no? Como si eso tuviese un peso, como si eso significase algo. A mí es que me pone muy nerviosa la gente que da consejos y tips, porque al final dar consejos cuando no te juegas tu dinero, no te juegas tu futuro, es súper fácil. Me equivoco cada día, intento que equivocarme me cueste menos dinero, ya está. Yaiza, bienvenida, un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Fenomenal, estoy aquí encantadísima. Yo estoy encantada y estoy muy impresionada, te lo decía recién. Tenemos una edad parecida, yo tengo 28, vos tenés 31 años. No puedo creer todo lo que hiciste y construiste con 31 años. Sos de las emprendedoras jóvenes más exitosas en España. Hoy tengo muchas preguntas y curiosidades para preguntarte. Quiero empezar con tal vez tus comienzos, que me cuentes de Goi, cómo empieza, qué edad tenías vos, en qué momento de tu vida estabas. A ver, mi parte emprendedora o empresarial empieza, yo creo que la vocación muy joven. Piensa que yo la primera empresa que monté la monté con 16 y siempre antes, es decir, en el cole tenía mis negocios, me hacía concursos, hacía eventos. Siempre había tenido, yo siempre digo que es como un volcán y un virus interno esto de emprender, que no lo puedes elegir y que brota, ¿no? Es como una lava volcánica absolutamente. Entonces, empecé a los 16, Goi como tal aparece, bueno, lo monto a los 22, 23 y ahora tengo 31. Al final lo de emprender es lo que te decía, ¿no? Más que una decisión, es una vocación. Y además tengo la suerte de que lo tuve. Yo siempre digo que una de las cosas en las que me siento más afortunada es en que desde pequeña tuve muy claro que a mí lo que me gustaba era construir cosas, hacerlo con gente, hacer que mis ideas se ejecutasen, ¿no? Siempre digo que mi gran ventaja competitiva es que mientras los demás lo están pensando, yo lo estoy haciendo. Porque a mí, más que creativa o que una gran visionaria, yo soy una gran ejecutora. O sea, mi característica es que ejecuto y me gusta dar pasos para que las cosas sucedan y las cosas pasen, ¿no? Entonces, pues desde los 16 hasta los 31 que tengo hoy, pues al final mi camino lo que ha sido el protagonista de mi camino ha sido pues pensar cosas, hacerlas y sobre todo también saber rodearme de gente pues más inteligente que yo que me ayude a llevarlas a cabo. Me gusta mucho esto que me decís, que tu gran capital es saber ejecutar. Porque siento creo que a veces es como lo más difícil. Hay veces que la gente tiene muchas ideas, que sos tal vez creativo o sos bueno haciendo algo, pero el hecho de ponerte fechas, de hacerlo, de realmente después pasar a la acción, no le es tan fácil a todo el mundo. ¿Vos sentís que en eso es lo que te sentís más cómoda? Sí, es que yo tengo la sensación de que las ideas como tal están sobrevaloradas absolutamente en el contexto actual. Es decir, tengo la sensación de cuando hablamos de tengo una idea o me gustaría o yo creo que podría funcionar, o sea, creo que eso es como que se le da mucho peso a tener una idea, ¿no? Yo creo que la palabra que más, o la frase seguramente que más escucho a lo largo del día es tengo una idea, quiero contártela, ¿no? Como si eso tuviese un peso, como si eso fuese o significase algo. Todos tenemos muchísimas ideas. Lo que marca la diferencia y lo que hace que algo sea importante en tu vida o tangible es qué haces con la idea, ¿no? Y qué pasa el día siguiente de tener la idea, y 2 días después, y 3 días, y 4 días. Entonces yo tengo la sensación de que todos creemos que tener ideas tiene algo de loable y lo que es más importante es qué haces con esas ideas. Con todas esas ideas que tienes, ¿qué haces, no? Entonces sí que me parece que es ejecutar es un gran arma disuasoria para cualquier tipo de proceso competitivo. ¿Sos de planificar o sos de ejecutar y después sobre la marcha vamos viendo qué pasa? Que me guste ejecutar no significa que siempre sepa ejecutar. Es decir, me gusta ejecutar, pero muchas veces no tengo ni idea de por dónde empezar. Joder, pues imagínate, cuando empecé con 16 años, pues no sabía ni por dónde me venía el viento. Y a día de hoy yo siempre digo
que lo que intento ya, o sea, que equivocarme para mí ya no es una lección, me equivoco cada día, intento que equivocarme me cueste menos dinero, ya está, con eso ya estoy, me siento más protegida. Entonces, saber ejecutar, generalmente si sabes ejecutar todo lo que quieres hacer, es que estás yendo muy lento, porque solo estás haciendo sobre seguro, ¿no? Y sobre tu experiencia, y vas avanzando demasiado por detrás de lo que te gustaría en mi plan en concreto, porque me gusta ser bastante ambiciosa. Entonces, planificar me gusta, pero como te digo, muchas veces improviso. Y no soy una persona, he de decirte que una de mis características como más que me gustaría cambiar y mejorar es que no soy especialmente ordenada. O sea, de hecho, siempre mis equipos directivos se fundamentan en que son personas muy ordenadas para complementarnos, ¿no? y para poder trabajar juntos en una armonía. Pero sí que me gusta tener muy claro, más que una planificación, que también, un roadmap claro con dónde estoy y cuáles son las tareas que tengo que ir haciendo. Lo que tengo muy claro siempre es qué intento o cuál es mi objetivo con la acción que haga. O sea, para mí lo más importante en una tarea es, más que la tarea en sí, qué quiero conseguir con esa tarea y a dónde quiero llegar con esa tarea. Entonces, eso sí siempre lo tengo muy claro. Quiero volver a algo que recién me mencionaste, que me decís, bueno, yo empecé esto a los 16 años, después Goi la empezaste con 20 años, que quiero poner en contexto para tal vez los que están escuchando. Goi es una empresa de logística de cosas grandes, ¿no? Como si fuera mobiliaria, neveras, todo ese tipo de cosas. O sea, no es que pusiste una marca de ropa, ¿no? Hacer una marca de ropa también debe ser muy difícil. Pero digo, encima montaste algo, ¿tenías estudio para esto? ¿O cómo, igual aunque tengas hecho una carrera o lo que sea, digo, no me puedo imaginar a los 20 años montar una empresa de logística que requiere saber de operaciones, de números, de contratar equipos. ¿Cómo hacías para compensar tal vez lo que no habías estudiado o lo que no habías aprendido con la experiencia? A ver, yo creo que pequé absolutamente de imprudente, no de valiente, sino de imprudente, porque efectivamente no tenía absolutamente ni idea de logística, no tenía ni idea de operaciones. O sea, yo vi que había una oportunidad de negocio. Nosotros hacemos paquete grande, es decir, todo lo que no hacen los correos, los SEUR, los DHL, los UPS, todo lo que no hacen ese tipo de logísticas, lo hacemos nosotros porque detectamos o detecté que no había una red nacional que abordase ese servicio. Por lo tanto, la calidad era muy mala, el servicio era muy malo, no llegaba a todas las zonas. Entonces había una oportunidad, porque empresas como Amazon, como el Corte Inglés, como pues las grandes empresas necesitaban ese servicio y no había nadie que se lo diese en paquete grande. ¿Qué pasaba? De que exista la necesidad y el mercado exista a la operativa y al poder crear una empresa con todas las dificultades que lleva y además con toda la experiencia que requiere para poder montarla solventemente, yo ese gap no lo vi, porque era muy imprudente, más que inocente o más que valiente, lo que era literalmente imprudente. Pero sí es cierto que cuando empecé, me di rápidamente cuenta de que había muchas cosas que yo tenía que saber o muchas cosas que tenía que tener muy claras que no estaban siendo controladas. Entonces, ahí empapándome mucho también, más que yo no estudié nada que ver con... bueno, en realidad hice solo un año de primero de carrera. Y luego, como ya trabajaba, pues para mí no tenía mucho sentido intentar estudiar una carrera para tener un trabajo que ya tenía, ¿no? Lo que sí que intenté es conocer muchos casos de emprendedores o muchos casos de empresarios o muchos casos de logística, estudiar muchos casos para ver qué es lo que se me estaba descontrolando y cómo poder solventarlo. Y pronto me di cuenta de que lo que necesitaba era gente que tuviese en áreas muy específicas roles de mucha experiencia y que me pudiese guiar y que fuesen muy complementarios. Entonces, los 2 primeros años fueron bastante turbulentos porque no llegábamos a hacer todo lo que queríamos hacer, porque se nos escapaban cosas, porque no teníamos ni idea de otras, porque era todo como un caos, ¿no? Una vorágine complicada, hasta que ya aprendimos un poco y fue el cambio que te diría, tanto cualitativo como cuantitativo de Goi. Hice un buen equipo que fue el que nos llevó ya al siguiente nivel. ¿Hoy son cuántos empleados en Goi? Más de 500. Directos. ¿Y qué buscas cuando vas a contratar a alguien, más allá de que sea bueno en la habilidad por la que la estás contratando?
Digo, en lo que tiene más que ver con soft skills o actitudes, ¿qué buscas? Lo primero es el compromiso. Es decir, para mí la responsabilidad se paga en la nómina. Es algo que ser responsable y estar aquí de 9 a 6 lo pagas en la nómina. Pero ser comprometido, eso tienes que tener madera de poder comprometerte, y tienes que además también tener las bases como para encajar en el equipo, que el tipo de liderazgo de la empresa te encaje, que tú encajes en el tipo de rol y de persona y en tu cómo hacer las cosas dentro de la empresa. Entonces, lo primero para mí es que sea una persona comprometida y leal. Eso para mí es la base. Lo segundo es que sea una persona con capacidad de trabajo. Cuando tienes capacidad de trabajo, tienes compromiso y tienes lealtad, las cosas empiezan a tener y empiezan a tornar de otro color, ¿no? Y lo tercero para mí es que sea buena gente. Que esto parece como muy naif y como ay, qué tal, pero hablo a nivel empresarial, que sea buena persona te sale rentable. Porque yo he tenido muchísimas experiencias de gente con un talento descomunal, con además una experiencia bestial, que al no ser buenos compañeros o al no tener buen fondo, hacen que la compañía empiece a mermar, se empieza como a intoxicar parcelas de la compañía. Y eso afecta a los resultados, y eso afecta a cómo trabaja la gente, y eso afecta a la efectividad absolutamente transversal de los departamentos. Entonces, aunque he tenido, por ejemplo, perfiles con resultados individuales muy buenos, si los perfiles no tienen muy buen fondo, empiezan a mermar los resultados colectivos. Entonces, para mí esas son las tres grandes búsquedas que hago dentro de un perfil. Y cuando me hablas de capacidad de trabajo, ¿qué es para vos la capacidad de trabajo? ¿Son las horas? ¿Es qué? Es el esfuerzo que estás dispuesto a dedicarle a algo hasta que consigues que te salga bien. Es decir, para mí el talento está súper sobrevalorado. O sea, creo que el talento es algo que no es imprescindible. Esto, o sea, al final, para mí, el talento es la cerilla, ¿no? Se enciende y se apaga. Y al final, para una empresa, lo que necesitas es un mechero, de alguna forma, ¿no? Y creo que ese mechero, esa candela constante, esa forma de... Por eso yo también me pasa lo mismo con la motivación. O sea, tengo la misma sensación con la motivación y con el talento, ¿no? Que están hiper sobrevalorados. No podemos estar motivados todo el día, ni una persona con talento puede ser gran profesional solo porque tenga talento. Tienes que tener infinitos. Yo prefiero una persona sin talento, con capacidad de trabajo, y una persona sin motivación, pero con un propósito y un objetivo claro, que a un hipertalento sea un hipermotivado. ¿Por qué? Porque o sea, nadie está motivado todo el día. De hecho, creo que uno de las grandes, empresarialmente, de los grandes errores es pensar que el trabajo del líder es tener al equipo motivado todo el día. Eso es mentira. O sea, quiero decir, porque ni es posible que estés esto es como estar enamorado, ¿no? Si tú esperas una relación de 50 años en las que tú estés como las 3 primeras semanas todo el día, pues estás buscando algo que es irreal y sobre todo que va a ir mal, y va a ir mal al corto plazo, porque en una relación laboral, personal, familiar, en la relación que sea, lo más importante es la constancia, es en los bajos y en los altos mantenerte constante y mantenerte con un objetivo claro, que es, oye, pues yo quiero estar con mi familia, yo quiero un futuro de proyecto, yo quiero llegar hasta aquí, y da igual lo que pasa alrededor. Habrá días buenos, o sea, hay días que me levanto y no estoy especialmente motivada y digo, hoy me toca ir a hablar con este que me cae fatal, ¿sabes? Total. Y no pasa nada, pero tengo un propósito claro y sé que quiero llegar a este punto y mi ambición llega hasta este punto, y que eso pasa por pasar cosas, momentos de todo tipo. Entonces, como yo por encima de mi motivación está mi propósito, no tengo altibajos. Pues esto me pasa en general con la sensación de que los jefes tienen que sobremotivar, sobreestimular. No, los jefes tienen que darte, o sea, los jefes o los líderes, el trabajo de un líder es darte la seguridad y la inspiración suficiente como para que lo sigas y para que tú digas, lo que esta persona me cuenta que vamos a llegar, que vamos a hacer, me inspira para querer hacerlo y me da seguridad como para creérmelo, sí, pues la sigo y además doy el 100%. Entonces, ese es el trabajo del líder, no el de tener ¿sabes? Un ejército de dopamínicos constantes, locos por la oficina, ¿sabes? Me encanta esa respuesta. Recién me dijiste, mi propósito está por encima de mi motivación.
El propósito se encuentra en el camino, lo sabías antes de empezar y sobre todo, digo, me imagino a alguien con 20 años proyectando crear una empresa de esa dificultad y complejidad. ¿Qué era lo que querías? O sea, ¿qué es lo que te hizo? ¿Era una cuestión de plata? ¿Era una cuestión de validación? ¿Te acordás y te volvés a ese momento? ¿Qué era lo que a vos te movía? Hay diferentes respuestas, ¿no? Aquí te diría. La primera es, yo cuando empecé a hacer cosas, porque ni siquiera le llamaba emprender, o sea, tú piensas que yo empecé a hacer cosas, pero nunca, ni siquiera me había planteado si podía ser una gran empresaria. Yo hacía lo que me nacía e iba improvisando, ¿no? Porque también es cierto que tampoco había muchas referentes. Entonces, pues yo conocía a Amancio Ortega, pero Amancio Ortega era un señor mayor, con barriguita, que no se parecía nada en mí y multimillonario. Es decir, yo vengo de una familia hiperhumilde, entonces no tenía absolutamente nada que ver con para que yo me viese reflejada. Entonces, para mí era una inspiración, pero no era un reflejo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el éxito en ese momento, para mí sí que, fíjate, yo decía, joa, pues si a mí lo que me gusta es hacer cosas y si estas cosas que me gustan hacer se dictamina si van bien o van mal en función de si ganan o no ganan dinero, pues entonces lo que yo querré será ganar dinero. Pronto aprendí que, por supuesto, a todos nos gusta vivir bien y nos gusta ganar dinero y no hay que ser hipócrita, pero que, no, o sea, que para mí mi sueño no era comprarme un Ferrari ni un Lamborghini. Oye, que si los tengo y tal, genial, pero que no encontraba mi motivación ahí. Mi motivación estaba en construir cosas grandes, llevarlas al siguiente nivel, no conformarme nunca con lo que está por venir. Y eso, mi propósito ha ido cambiando 1000 veces a lo largo del camino, porque al final mi propósito es seguir construyendo y seguir progresando y marcándome metas diferentes y más grandes para mí. Y más grandes no van en función de la facturación, del número de empleados o del número de beneficios. Más grandes van en función de lo que a mí me motive para superar un límite que yo tenía antes. O sea, a mí lo que he descubierto que es mi propósito vital es progresar en parcelas que para mí tienen autolimitaciones. Esto es lo que a mí me gusta. Y esto pasa por, pues yo, aparte de Goi, casi a día de hoy, yo ya estoy más fuera del día a día de Goi, a día de hoy. O sea, Goi ya es una empresa que funciona, tal. Si me preguntas hace 7 años cuál es mi propósito vital, sería llevar Goi a un sitio muy concreto, ¿no? A día de hoy, más o menos, como Goi ya tiene una estructura que funciona sola, yo tengo mi family office, mi patrimonial, donde invierto, donde genero empresas, donde tengo otros proyectos que me motivan muchísimo más. ¿Por qué? Porque también ahí encuentro espacios, esquinas y huecos donde yo aprendo cosas absolutamente nuevas y donde estoy en mercados absolutamente nuevos, con gente absolutamente nuevos, con perfiles absolutamente nuevos, y esto está muy ligado con mi propósito, está muy ligado con quién quiero ser, que al final es una persona que constantemente siga aprendiendo. Ese es mi propósito vital, y que mis aprendizajes tengan un impacto que haga pues, que la gente tenga pues generar empleo, generar beneficios, por supuesto, generar cosas grandes y que vayan por encima o que estén por encima de mí. Hay un rasgo que siempre que escuché entrevistas tuyas, muchas esta semana que justo te estaba estudiando, que es obsesiva. Te describís como obsesiva. ¿Es un rasgo que te gusta tuyo, que lo vivís como algo que te impulsa o que sentís que a veces te termina condicionando? Es un rasgo que creo que me ayuda profesionalmente, porque al final me hace ser muchísimo más perseverante, muchísimo más persistente, muchísimo más cabezota, y al final yo creo que gran parte, o sea, yo siempre digo que a mí es muy difícil ganarme porque me tienes que matar para ganarme, entonces, porque nunca me rindo, entonces puedo perder, o sea quiero decir, perder para mí es una cuestión temporal, pero no es una cuestión de que hayamos terminado el partido, ¿no? Entonces podemos ir 50-0 en el marcador, que para mí el partido no está perdido. Entonces, me ayudas a tener esa parte de perseverancia que creo que es tan importante en conseguir las cosas, ¿no? Porque al final, cuando tú te marcas un objetivo,
no cumplirlo muchas veces es cuando ya dices hasta aquí, ya no quiero insistir más, hasta entonces no se cumple. Y yo creo que los grandes casos de éxito que conozco en el mundo son de la gente de que nunca ha dicho hasta aquí hasta que lo ha conseguido, ¿sabes? Entonces, esto me ayuda. A nivel personal, me hace que mi vida sea compleja y que a veces no disfrute de todo como me gustaría, ¿no? Porque este exceso de control, de obsesividad, de tener que estar constantemente, ¿no? en frustración con el ahora, pues me hace que haya una controversia. Pero bueno, también es cierto que yo luego soy una persona muy feliz, vital, y que intento trivializar muchas de las cosas que me pasan para poder sobrevivir. ¿Sentís que tus padres tuvieron alguna influencia en, bueno, estas ganas que tenías de comerte el mundo? ¿Cuál eran las cosas que se valoraban en tu casa de chica o qué sentís que tal vez, no sé, porque empezaste a una tan temprana edad que me imagino que algo de influencia por imitación o al revés habrás tenido de tu casa? Yo me crié con mis hermanos y no había nada de contexto empresarial, ni mucho menos. Sí es cierto que para mí, yo que vengo de un sitio, de un barrio muy humilde, siempre fue una gran motivación pensar en más grande, ¿no? En salir de ahí, bueno, pues como un poco el sueño americano, ¿no? De alguna forma. Pero también, más que por la parte estrictamente monetaria, por la parte de que para mí el éxito es muy amplio. Para mí el éxito es que, si tuviese que definirlo a día de hoy, es que la gente que más quiero, que es mi familia, esté orgullosa de mí. Entonces, sí que me motiva mucho más que pensar, voy a parecerle a mi hermana con un Ferrari, pensar, joder, mi hermana se va a sentir orgullosa de mí. Esta parte para mí sí que estaba muy latente y a día de hoy lo está. Es decir, el éxito... seguramente creo que debe ser algo que se define individualmente, 100%. O sea, yo no creo en las definiciones estándar del éxito. De hecho, hay una cosa que me entristece mucho y que veo mucho, que es, o sea, yo veo a gente teniendo éxito bajo los estándares de los demás, no bajo los suyos. Y veo a gente triste, exitosa, porque se ha creído un discurso de los estándares de qué es lo que es tener éxito y qué tienes que conseguir tú. Y luego lo consigues y dices tú, pero si esto no es para mí, yo no quiero estar aquí, yo no soy feliz aquí, ¿no? Entonces, eso me da mucha pena. Yo, una cosa que siempre he intentado marcarme mucho y ser muy honesta conmigo misma es qué es tener éxito para mí, ¿no? Y qué quiero. Y muchas veces lo he ido definiendo equivocándome la definición del propio éxito, ¿eh? Entonces... ¿Cómo fue mutando? Tal vez hace 5 años, ¿cuál era? ¿Cuál sentís que soy? Pues mira, hace 5 años seguramente tenía mucho más de ambición, de crecimiento, de llegar a más países, tenía un poquito más seguramente de que la gente que quiero se sintiese orgullosa a través de esa cosa gigante que voy a construir, ¿no? A día de hoy tiene mucho que ver con un discurso de paz y de tranquilidad y de no tanto impactar en el mundo, sino de impactar en trabajar más con el tú a tú con las personas, intentar también devolver lo que a mí la sociedad me ha dado o el mundo me ha dado. Siento que, perdón, te interrumpí, pero siento que ese es un patrón común entre la gente que ya le fue bien, ya demostró, ya monetariamente está en un lugar muy bueno y que después, bueno, te das cuenta que tal vez eso no te termina de llenar, que en algún momento te acostumbras y volvés a tener los mismos problemas que siempre. Pero sin embargo creo que hay una cosa de primero obtenerlo para poder darte cuenta, ¿viste? Como que estamos todos en busca de eso y recién... lleva a conseguirlo para darte cuenta que al final no era tanto eso. Sí, y yo creo que tiene mucho de ego, ¿no? De decir, voy a demostrármelo a mí, se lo voy a demostrar a los demás. Y luego te das cuenta de que no tiene nada, o sea, que al final nos han vendido un discurso de enseñar que puedes para creértelo tú, ¿no? Y el éxito es algo que está dentro. O sea, puedes ser una persona exitosa desde el primer día que naces, sin haber conseguido nada, pero puedes sentirte una persona exitosa. Entonces, en mi casa, cuando me hablabas antes de
cuáles eran los valores. Joder, yo tenía... yo llegaba a mi casa y podía haber suspendido 5 y la bronca, y no me daba tanto miedo como si llamaban a mis hermanos y les decían, oye, se ha metido con el compañero, ¿no? Imagínate, ahí sí que, o sea, en mi casa, la disciplina, la educación, ser buena persona, ser trabajador, ser humilde, ser honesto, no mentir. Esto en mi casa era palabra de Dios, ¿sabes? Pero palabra de Dios literal. En cambio, luego fracasar, que no ser brillante, no ganar mucho dinero, no, eso, quiero decir, son circunstancias de cada uno que elige, eso no era tan importante. Pero ser una buena persona, cumplir con tu palabra, todo esto sí que era unas bases que... Yo siempre digo una cosa que es... yo era rica el día que nací porque los valores que me han dado en mi casa han sido lo más imprescindible y lo más importante de toda mi carrera. Y eso es una riqueza que eso además es educacional, luego no la puedes adquirir. O sea, luego es muy complicado adquirirla. Para mí, una de las cosas que más me ha ayudado a ser capaz de que gente que he fichado y que he convencido para que se venga a la empresa se mantenga, para liderar desde perfiles y profesionales que me han llevado a otro nivel y que han sabido hacer las cosas muy bien, han sido ser una persona con esos valores. Eso me ha ayudado laboralmente, te diría, mucho más que saber hacer, que el talento, que todo eso han sido esas bases que me han dado a mí desde muy pequeña. Y hoy que la palabra emprender está, creo yo, un poco sobreusada, es como que uno abre las redes sociales y hay gente muy joven, mucho más joven que nosotras, dando cursos o tips de cómo emprender. Y sobre todo siento que hablas con alguien joven que tal vez está por eso, terminar la secundaria, primeros años donde uno está decidiendo qué va a hacer con su vida, y hay una fascinación por el hecho de esto, ser tu propio jefe. Sí, el emprender creo que se puso muy de moda. ¿Cuáles son algunas cosas de cuando escuchás o gente joven te viene a pedir consejos? Ni siquiera joven, gente en general que quiere emprender te quiere pedir consejos. ¿Cuáles son algunas cosas que ves, errores muy comunes o mitos de emprender? Mira, a mí es que me pone muy nerviosa la gente que da consejos y tips. Porque al final dar consejos cuando no te juegas tu dinero, no te juegas tu futuro, es súper fácil, ¿sabes? Me parece que es algo muy arriesgado y no me gusta en general, ¿no? Yo es que me paso el día viendo a directores generales del universo, ¿sabes? Entonces, yo hace tiempo que intento huir de esos directores generales del universo que te dicen esto sí, esto está bien, esto está mal, esto es lo mejor para ti, que son los CEOs del universo, tío. Yo no sé cómo pueden sobrevivir en su tal. Yo intento ser la CEO de mi vida y ya a veces bastante me cuesta, ¿sabes? Entonces, si tuviese que decir algo es la gente que te da consejos y no te quiere y no tiene nada que ver contigo, o sea, y no te quiere de verdad, no se impregna de verdad en el consejo porque de verdad sabe o de verdad le importas, o se está jugando su dinero mientras te da el consejo, es como las claves del éxito, ¿no? Cómo ser una persona de éxito, levantarte a las 5 de la mañana, esto me parece tan absurdo, es decir, que nadie te diga lo que tienes que hacer, o que nadie te diga quién tienes que ser, o que nadie te diga qué es lo mejor para ti, si ni te conoce, ni va a tener consecuencias en función de lo que tú hagas, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, precisamente la apología para mí es huir de todos estos gurús y de estos CEOs del universo que son al final opinadores profesionales. Son opinadores profesionales. Debería ser una nueva profesión. Total, está lleno de esos. Yaiza, me quedé pensando como de vuelta en tu juventud, cuando empezás con Goy. El otro día me hizo acordar, estaba escuchando a una de las actrices de Euphoria, ¿conocés la serie? Sí. Que ella estaba diciendo que, claro, ella cuando consigue el rol también era muy joven. Hoy es Hunter Schafer, ¿sabes cuál es? Sí. Bueno, y ella decía, claro, yo vengo de una familia muy humilde donde no teníamos plata para nada y de la nada me encuentro viendo en mi cuenta de banco números que no sabía ni que existían. Entonces estoy aprendiendo a qué hacer con eso. La realidad es que la tengo y no sé cómo manejarlo o cómo hacerlo.
En tu caso, me imagino una situación similar. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo, no sé, cómo se empieza eso? Es que yo sí es cierto que a mí la parte, o sea, yo cuando no tenía absolutamente nada y cuando empezaba a ganar dinero, nunca me he abrumado porque al final para mí el dinero es una herramienta. O sea, yo nunca, o sea, creo que aquí o eres siervo o es tu jefe o eres tú el suyo, ¿sabes? Y cuando tú eres siervo del dinero, las cosas van mal. Cuando tú es como, ¿y qué tengo que hacer con esto? Y quiero ganar más. Entonces, esta es la perspectiva. Para mí ese dinero es pues un resultado. Por supuesto, pues, o sea, si un negocio, haces un negocio, pues tiene que tener una repercusión monetaria, porque es que si no es muy difícil de sostener, la vocación de ese negocio a largo plazo no tiene sentido, etc. Pero me he encontrado con negocios, fíjate, que los que han ido fenomenal y demás, y he dejado de prestarles atención porque no me hacían feliz, ¿no? Porque no me gustaba, porque no encontraba ahí más vías de aprendizaje y se han quedado un poco en esa parte, ¿no? Entonces, creo que la forma de gestionar tu dinero tiene que ser la forma en la que a ti te haga feliz. Y sobre todo, tú tienes que tener muy claro cuál es la vocación del dinero. ¿Quieres tener dinero para tener más dinero? ¿O quieres tener dinero para tener una vida? Por supuesto, aquí también hay que tener una parte de responsabilidad financiera, ¿no? Para que tú tengas tu vida más o menos asegurada y puedas... Porque tener mucho dinero no significa que vayas a ser mucho más feliz, pero tener falta de dinero sí que te hace infeliz. Eso es una realidad que es absolutamente así. Cuando tú tienes problemas económicos, tienes muchos problemas en tu vida. Entonces, cuando llegas a un sitio, lo primero que te tienes que asegurar es que tu vida más o menos va a poder estar resuelta y no ser un imprudente, ¿no? Pero luego, una vez tengas eso resuelto, lo que para mí es más importante es que cada uno sea honesto consigo mismo y diga qué quiero hacer después de esto, ¿no? Quiero tener este dinero, aparte de lo que ya es mi día a día, para tener mucho más dinero, o para desarrollar mis pasiones, o para viajar, o para descubrir a través de estas experiencias quién soy, o para descubrir cómo poder hacer más dinero. O sea, yo creo que no hay un camino, no hay una estrategia para todos. Nosotros tenemos que, igual que la definición de éxito tiene que ser individual, la definición de prosperidad financiera tiene que ser individual. Hoy veo muchos emprendedores que siento que les va muy bien porque su marca está muy atada a su marca personal. Y me pasa de ver, sí, gente influencers o gente que llega a niveles de facturación enormes porque tienen una audiencia y una comunidad que a donde vayan o en lo que emprendan, los siguen. ¿Crees que con la dinámica hoy de las redes sociales, del mundo en el que vivimos, es necesario que tu emprendimiento tenga algo de marca personal? Yo creo, mira, yo hasta ahora mi marca personal estaba muy ligada a Goi. Ahora que ya no estoy tan en el día a día de Goi, te diría que precisamente mi conceptualización es, y ahora que la asocio, ¿no? Pues empresaria, pues ya está, ¿no? Porque quiero que sea un poquito más global. Pero sí que creo que dentro de 5 o 10 años, como las marcas y la potencia de venta y la atracción de venta comercial de una marca no va a ser solo el servicio o el producto, sino va a ser el discurso, porque creo que la gente cada vez compra más por discurso, por sentirse identificado, porque le gusta lo que hay detrás, porque cada vez los productos y los servicios se van a ir pareciendo más y van a estar más planos. Sí que creo que la diferencia de las empresas que vienen a partir de ahora por delante van a estar en quién tengan detrás y cuál sea la cultura y cuál sea el discurso, y sobre todo porque tú ya no vas a comprar Endesa o Iberdrola por si son Endesa o Iberdrola, pongo dos ejemplos absurdos, ¿no? Sino porque
te gusta más lo que el discurso y te gusta más lo que ejemplifica y te gusta más quién es Endesa o te gusta más quién es Iberdrola, ¿no? Y te sientes más identificado y es como la ropa, ¿no? Al final, la ropa no es una forma de hablar por nosotros y de identificarnos y de decir, pues, qué tipo de personas queremos que somos, ¿no? Pues las empresas que contratemos serán exactamente lo mismo. Al final, los productos que consumimos o los servicios que consumimos cada vez tienden más a ser productos que hablen de nosotros mismos. Sí, y es eso, el storytelling te puede cambiar los resultados porque la gente al final quiere sentirse conectada o conectada con algo. Yaiza, voy a hacerte la última pregunta, que es la que le hago a todos los invitados que pasan por el podcast, y es muy general. Si me pudieras contar algo, puede ser algo que leíste, alguna película que viste, algo que viste en redes, que te contó un amigo, una frase que te quedó dando vueltas, una frase que repetís mucho, lo que sea, que en el último tiempo te gustó y te gustaría dejarla para compartir. Pues mira, el otro día leí una reflexión, ¿no? Que es como que cada uno tiene que elegir en su vida qué rol quiere jugar y que todos los roles son totalmente loables, que muchas veces yo lo llevaba a un caso práctico, ¿no? Que es, por ejemplo, yo debajo de mi casa hay un panadero que es un gran empresario y que nadie diría que es un gran empresario porque es un panadero. ¿Por qué? Pues porque es un gran empresario, porque ¿qué es ser gran empresario? Él abre a las 7 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde. Y tiene colas, ¿eh? Siempre le pregunto, entonces, Luis, digo, ¿pero por qué no cierras? O sea, ¿por qué no cierras a las 9? ¿Facturarías el doble? Y dice, pues porque yo vivo bien y porque así voy a recoger a mi hijo al colegio. Y ese es el tipo de empresario que quiero ser. Y para mí soy un gran empresario. Pues el otro día leía una reflexión, ¿no? Sobre que muchas veces en la vida, de alguna forma, ¿no? Yo me lo llevaba, pues, ¿qué quieres ser, no? ¿Un guerrero en un jardín o un jardinero en una guerra, ¿no? Y que las dos están bien. Puede ser un guerrero en un jardín y ser el león dentro de una cosita pequeñita, o puede ser, pues, un jardinero en una guerra que al final formas parte de un séquito, pero de algo súper grande, ¿no? Y yo creo que en la vida lo más importante yo creo que lo más importante en la vida es tener claro cuáles son tus propósitos, aunque vayan cambiando. Y ese punto y ese ejercicio de honestidad con uno mismo, de quién quiere ser el guerrero en el jardín o el jardinero en la guerra, va a hacer que el camino que tú elijas sea mucho más honesto, mucho más feliz y esté mucho más impregnado para poder recibir lo que tú esperas de la vida. Y yo creo que eso es algo que me encantó y que me parece una reflexión que todos deberíamos hacernos. Me encanta porque hay algo ahí que es la honestidad. Siento que es lo que recién me mencionabas, que todos pareciera que deberíamos querer lo mismo para que nos validen. Y tal vez hay gente que no se siente ni tan cómoda con eso, ni es algo que busca, ni que aspira. Y en esa coherencia y en esa honestidad creo que está, bueno, el verdadero éxito, que es conocerte, qué me hace bien, qué no. Totalmente. Simple. O sea, y poder lograr esa, no sé si esa felicidad, porque la felicidad es algo que no es un estado, es una decisión, yo creo, pero sí esa coherencia vital en el que cuando nos vayamos aquí digamos, pues ha merecido la pena, ¿sabes? Que es lo importante. Me encantó. Yaiza, gracias por tu tiempo. Me llevo muchas cosas que pensar. Estoy verdaderamente impactada con vos, con todo lo que hiciste y bueno, te deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias a vosotros. Yo me lo he pasado genial. Yo también.